Muy buenas y bienvenidos como siempre aquí a Atraviesa lo Desconocido Live, el canal de blogs y directos de Atraviesa lo Desconocido. Hoy quería hablaros de un tema que es un tema bastante interesante, es un tema para reflexionar, es un tema para pensar en él, es un tema que si tenemos una mascota todos deberíamos prestarle un mínimo de atención, ¿no? Y es la capacidad que tienen los animales de predecir, de detectar, de sentir que algo malo va a pasar. Esto fue comprobado, ¿no?, científicamente, y se sabe que sí, que tienen la capacidad de predecir acontecimientos y de detectar que algo malo va a pasar. Esto, no sería nada del otro mundo si no tuviera la importancia de que este tipo de fenómenos podría causar varias muertes, como por ejemplo hace relativamente poco hubo un terremoto en Italia y fallecieron por lo menos 40 personas. Un terremoto de 6,2 en la escala Richter. Fue hace, ayer prácticamente. Y bueno, este tema tenemos varias pruebas. Hay pruebas que se han detectado en un estanque donde ha habido un terremoto, en concreto en Indonesia, en un estanque donde se habían detectado, ¿no?, que había unos peces y esos peces pues habían desaparecido y al cabo de unos días pues hubo un pequeño temblor. Esto se ha detectado, ¿no?, por investigadores, por sismólogos. Ha ocurrido también, recuerdo, en el terremoto creo que fue en el de Japón de 2011, que hubo unas imágenes de una cámara de seguridad que grabaron con un perro de repente escapó, era como una oficina sí, creo que era así, algo parecido a una oficina, y el perro se veía como se ponía nervioso y escapaba, huía corriendo. La cámara seguía grabando y al cabo de un minuto o así, la gente empezó a correr porque empezó a temblar todo, ¿no? Esto existe, es decir, los animales tienen la posibilidad de detectar una catástrofe antes que los humanos, porque tienen determinados sentidos más agudizados que nosotros. Esto se ha estudiado alrededor del mundo, como os estoy diciendo, ya os digo. Los peces en los estanques detectan estas variaciones. ¿Cómo las detectan? ¿Cómo las detectan los peces? Pues por ejemplo, imaginaros, si esto es un estanque, imaginaros que esto es un estanque y hay peces aquí, hay peces por aquí, y imaginaros pues que vamos a poner que este estanque de alguna manera pues comunica con el mar. Aquí está el mar, que comunica de alguna manera con el mar. Esto sería el mar, este sería un estanque y aquí estaría el mar. Bueno, ¿qué ocurre? Pues que 3 horas antes, o 4 o 5 o un día antes, vamos a poner un día antes, se detectan, como hemos hablado muchas veces, porque ya lo hemos comentado en algún vídeo, antes de que sucede un terremoto, suele haber variaciones en las rocas, se genera entre ellas una fricción, se genera una especie de... ya habíamos comentado que se ven como luces, ¿no?, antes de los terremotos, pero bueno, en el caso de los peces tiene que ver más con un fenómeno químico de las rocas, que ¿qué ocurre? Que antes del terremoto, en concreto un día antes, hace que se desprenda en el agua, se desprenderían productos químicos que lo que hacen es asustar a los peces. Los peces notan algo diferente en el agua, entonces los peces huyen al mar.
Esta es una manera que tienen los peces de detectar estos cambios químicos en las rocas que hacen que, bueno, que un día antes de un terremoto, pues lo detecten y se vayan. Entonces los sismólogos han comprobado este tipo de alteraciones y han comprobado que efectivamente que los peces un día antes, 2 días antes, pues se van de la zona. Si hay un estanque aquí y aquí hay mar, pues se van del estanque. Es simple intuición, se marchan. Pero bueno, después tenemos también el tema de los insectos. Los insectos, cuando detectan cambios de humedad en el aire, también huyen de esa zona. Por ejemplo, las abejas tienen la capacidad de, cuando se avecina una tormenta muy fuerte, notan ese cambio de presión de aire, ese cambio de humedad, y van a refugiarse. Y estamos hablando de 3 horas antes. Tenemos más ejemplos de animales, mismamente las gaviotas, cuando ven que una tormenta se avecina, que la ven mucho antes de que se avecine, ya se hacen señales entre ellas y vuelan más bajo de lo normal, escapan de la zona. Y bueno, ¿por qué ocurre esto? Porque detectan este tipo de situaciones, detectan las aves, incluso las aves migratorias, detectan los campos magnéticos, las alteraciones del campo magnético de la Tierra, la detectan, porque ellas se guían para hacer grandes recorridos de migración, se guían por esos campos magnéticos. Entonces, si hay una alteración del campo magnético, esas aves también se dan cuenta. Por eso en las películas de catástrofes estas que dan a veces en el cine, muchas veces nos ponen la imagen de aves huyendo, ¿no? Porque ellas son de las primeras que se dan cuenta de este tipo de cosas. Detectan la variación del campo magnético terrestre y huyen de la zona. Por tanto, si hay una catástrofe, una inversión de polos, cualquier tipo de catástrofe de este tipo, que se ha llevado mucho hace poco hablar de esto, quizás, seguramente las aves serían de las primeras en detectarlo. Con lo cual, la pregunta si puede predecir una catástrofe que pase en las próximas horas o en los próximos días tu mascota, sobre todo en las próximas horas, la respuesta a esa pregunta es sí, sí la puede predecir. Las mascotas más comunes son los perros, los gatos y los ratones. Los perros, los gatos y los ratones tienen un sentido especial para detectar vibraciones. Tanto como un hámster, por poner un ejemplo, un ratón, un gato o un perro, sobre todo los perros, tienen un sentido especial para detectar vibraciones. Detectan vibraciones mucho más fácil que los seres humanos. Pueden detectar un temblor mucho antes de que ocurra. ¿Qué señales nos envía a nuestra mascota, a nuestro perro, para saber, ¿no?, que esto va a ocurrir? Pues se ponen muy nerviosos, no necesariamente ladran, pero sí se ponen muy nerviosos, huyen, se mueven para todos los lados, intentan huir de ese lugar. Cuando esto ocurre, significa que nuestro perro está detectando algo. Algo que podría ser tranquilamente un terremoto. Pero claro, no siempre nosotros identificamos correctamente esa señal que nos está mandando un perro. Porque igual, un terremoto es un evento tan extraño, tan raro, que no sucede siempre, que identificaremos como que el perro pues está detectando otra cosa y no le daremos la importancia igual que tiene. Pero hay miles de casos en los que un perro pues ha huido de una vivienda, de una casa, y al final ha habido un terremoto. Así que, por tanto, es una pena que no podamos identificar correctamente las señales que nos está mandando nuestra mascota, pero sí que es cierto que los animales detectan las catástrofes naturales de una forma especial que nosotros no podemos detectarlas. Ya os digo, cuando un perro, una mascota como un perro o un gato, se pone nervioso o cambia sus costumbres habituales, puede ser señal, sobre todo si el perro se pone muy, muy, muy nervioso, puede ser señal de que algo está pasando. Claro está que eso que estamos comentando, que es muy difícil interpretar esa señal porque el perro no habla, pero si los perros hablaran, os puedo garantizar
de que se salvarían muchísimas vidas, y os puedo garantizar que igual en vez de 40 muertos en Italia hubieran sido 30. Pero bueno, es un tema muy interesante y que todo el mundo debería de saber, porque mucha gente no cree que los perros, los gatos y otro tipo de animales tengan esa capacidad de predecir acontecimientos futuros respecto a catástrofes naturales, y sí pueden, y si sabemos interpretar esas señales nos puede salvar la vida. Pues un animal como un perro nos puede salvar la vida. Parece increíble, pero un animal como un perro nos puede salvar la vida ante un terremoto. ¿Por qué? Porque hay un temblor y antes de que suceda el perro escapa, imaginaros, y lo vamos a buscar, vamos detrás de él, después hay un temblor, el perro ha salido a la calle, vamos detrás de él, la casa se derrumba y nos hemos salvado del terremoto. Es por poneros un ejemplo, nada más, sencillamente nada más. Estas cosas suceden. Y como estamos explicando, no solo los perros, sino que los peces, los pájaros que se guían por campos magnéticos, los peces que detectan vibraciones y cambios químicos en el agua, los insectos que detectan cambios de humedad y de calor en el aire. Tienen todos los animales esa capacidad. Entonces, digamos que es muy difícil, pero si sabemos interpretar las señales que nos puede mandar nuestra mascota, podríamos incluso salvar la vida. Entonces la pregunta A, ¿puede predecir nuestra mascota una catástrofe? La respuesta a esa pregunta es sí, la puede predecir, y con bastante antelación. Quizás con 1 hora de antelación, el tiempo suficiente como para salvarnos. Y bueno, amigos, hasta aquí el debate de hoy, que bueno, más que un debate ha sido una información, una reflexión que nos puede ayudar, primero de cara a entender mejor nuestra mascota, y segundo de cara para investigar más sobre esto, que hay numerosos artículos que explican en internet sobre este tipo de situaciones que han predecido los animales, y pienso que es muy interesante saberlas. Y bueno, amigos, nos vemos en el siguiente videoprograma de Atraviesa lo Desconocido Live. Hasta luego.